Adelante, Laudeimar. Buen día, buen dinero, buena salud. Bueno, aunque no estuve en la clase pasada, pues, pero tenemos el conocimiento que nos han enseñado nuestros guías, el venerable maestros Kelium Zeus, Induceus y el venerable maestro Samael. Eh, el sexo anal, no debiera decírsele sexo porque no es un órgano sexual o u órgano sexual. El sexo anal, quien lo practica puede llegar a adquirir el SIDA. Pues allí lo que va a absorber es todas las energías de desecho. Y el sexo oral es porque la saliva al contacto con otras sustancias puede crear... Una cosita, te aclaro. Estamos haciendo una Excel para que la gente nos diga qué tema quieren que hoy hablemos. Si hablamos listo. sobre lo que es la mutacel o si hablamos sobre lo que son las diferentes formas de infrasexo y las consecuencias que tengan. Entonces, el propósito es que de 6 personas como mínimo nos digan, elijo la mutacel. El otro dice, no, díganos las consecuencias de esas aberraciones. Entonces, ya viendo esto, tomamos la decisión qué tema vamos a tratar el día de hoy. Eso es, para que quede claras las cosas. Elijo las consecuencias de las malas prácticas. Adelante. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, venerable maestro Edon Dagón. Me da mucha alegría saludarle a su merced y a todos en la sala. Maestro, estoy más de acuerdo con que hablemos sobre las consecuencias de las prácticas de este tipo de aberraciones que comete el mundo, gravísimas. Muy bien. ¿Quién tiene la manita levantada? Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Quisiera que hablaran de la mutación de la energía, pues siento que pues del infrasexo, pues muchos sabemos y pues, sería esencial que conozcamos un poco más de lo que es la mutación de la energía, maestro. Gratitud. Bien. Maestro, ¿Quién más? Maestro, un excelente día. Lo que pasa es que se me bloqueó el cometizador, por eso ahorita no estuve en silencio, entonces, pero ya lo desbloqueé, maestro. Y bueno, también doy el Excel por la mutacel de la energía, maestro. Adelante. Por favor, bordínenos 2 opiniones más como mínimo para ver qué tema vamos a tocar. Bien, maestro, por acá también, buen día, dice, ¿podrían por favor hablar sobre las consecuencias del infrasexo? Dice Iris. Judith dice, muy buenas noches. El segundo punto, aunque los dos están bien. Dice ¿Qué voto no entendí? y Tiapaní. Buen día, buen dinero y buena salud. Eso serían los por maestro. Bueno, vamos a ver si hay participantes. Bueno, si alguien quiere participar, pues adelante, puede levantar sus magritas con toda confianza. Por favor. Saitos, llévenos la cuenta. ¿Cuántos por cada uno? Las 2 participaciones, ha habido 3 participaciones de forma verbal, 2 por el tema del infrasexo y 1 por la mutacel.
Entonces, revise ahora los chats a ver cómo es que estamos, a ver cómo queda el examen. Verá, maestro, hay 2 por infrasexo y 2 por mutacel, porque un ser habló, dijo de la mutacel y yo también, ahí serían 2 y 2, van ahorita, ¿no? Y acá dice Iris, entonces, bueno, acá dice Dione Becerra, mutacel, irían 3 para mutacel. Buen día, ¿podrían por favor hablar sobre las consecuencias del infrasexo? 3 y 3. Dice, buenas noches, el segundo punto. ¿El segundo es el infrasexo, maestro? ¿El segundo? Que sean claros. Segundo, no. Bueno, Que digan qué es. Así no bueno, es válido. Judith que sea clara. Y hasta ahí serían las botaceles, serían las elexeles 3 y 3, ¿no? Serían hasta ahorita. Entonces, alguien, por favor, que dé la Excel para hacer un desempate. Adelante, con toda confianza, por favor. Buen día. Yo tengo la manito levantada. Saludo para el maestro Edon y todos los seres de la sala. Yo voto por el infrasexo y sus consecuencias. Gratísimas. Entonces, iríamos 4-3, maestro. 4 para el infrasexo y 3 para mutacel. Está como reñidita el Sí, Excel. está bien reñida, maestro. Bueno, Elide, adelante, por supuesto, adelante. Ella fue la Sí, que habló. maestro, ya participé. Fue la que Ya, hablé ahorita. adelante. Gratísimas. Entonces, esperemos un desempate. Por No, favor, ya estamos adelante. 4-3, salvo que haya otras personas que quieran participar. Bueno, listo. Vamos entonces a hablar de esas consecuencias, de las consecuencias que cada una de estas cosas tiene. No es por capricho, porque el mundo, pues, las diferentes, digamos, formas religiosas de la tierra dicen es pecado. Y ya, hasta ahí llega la cosa. Pero estamos en un mundo en el cual tenemos que hablar con lógicas. Con lógicas. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias trae cada cosa? Consecuencias que pueden desencadenar en las personas. Entonces, empecemos con la más común. El homosexualismo y el sodomismo. Hay un ángel que rodó, pues una parte de él rodó. Don Somas, una parte rodó como demonio, es el demonio Sodom. De ahí la ciudad de Sodoma, que fue una de las que fue procesada con fuego y azufre, trae inmersa en él su nombre, Sodom. Él está rigiendo un sol negro, un sol negro no en el color, sino en la energía que se emite, y es el sol de Rigel. Y hoy, por hoy, está entrando en la psiquis y está manejando parte de un supraestado que busca gobernar el mundo, que se llama el estado profundo. Y esto hace que esté buscándose en todos los gobiernos de la tierra
un proceso de LGTBización, de homosexualización de la tierra, que esto siempre ocurre, lamentablemente, cuando la tierra se acerca a un cambio geológico. Vamos a mirar por qué el homosexualismo es tan delicado y tan grave, energéticamente hablando. Voy a procurar evitar traer la palabra pecado. Voy a buscar ser lo mínimo posible religioso, sino explicar con lógicas claras, con lógicas consecuencias de esto. Bueno, decíamos en las clases anteriores que cuando hay un derrame de energía por fuera del cuerpo, un derrame del semen del hombre, la parte energética de él, que se llama enseminis, comienza a ascender. En la época de la Atlántida entraba la esfera, la tierra la absorbía, y esa cantidad energética es la que ha dado origen a los volcanes, a la masa ígnea, es la que ha alimentado esa masa ígnea que hoy se voltea como volcanes. En los tiempos de la quinta raza, que es la que estamos, esa no penetra a la tierra o a la Gea, como la llamemos, sino que asciende, y ese ascenso es una energía que está impregnada de varios elementos, entre ese el azufre, pero ya está arsenicado, o sea, con una energía arsenicada quiere decir envenenada, de alguna manera, por decirlo de alguna forma. Esta energía, cuando asciende, va penetrando cada uno de esos espermas, cada uno de esos espermatozoides en este caso. Esa energía al ascender va haciendo como una especie de pequeño alfiler, pero como son millones, entonces ya el daño va siendo más grande y va rompiendo las capas de ozono y las otras 7 capas helionadas, de la Tierra, y finalmente se va depositando sobre la esfera, en una capa de que a ojos hoy de los satélites se ve como un smog más. Si bien es cierto que el smog existe, que los fluidos de freón y de anhídrido y de monóxido de carbono producidos por los carros, el monóxido de carbono, todo ello y el plomo, inclusive sustancias de plomo que le han echado a los combustibles fósiles, es cierto que eso está creando una capa alrededor de la Tierra, pero hay algo que la humanidad no ha descubierto, y los que sí lo han descubierto se han hecho los estarán tocando a misa, los tontos, es que la energía sexual derramada al subir y al ascender va creando alrededor de la Tierra, o sea, donde el sitio donde se produjo el derrame,
una capa. Por eso, incluso sobre las grandes ciudades, se ve mucho más densificada este asunto. Diariamente se derraman 18.000 toneladas de semen. Diariamente. Por los años 87 eran 16.000. Pero la población ha aumentado su porcentaje. Por ese entonces éramos 7.000 millones, ahora somos 8.000 millones de habitantes. Y entonces esa capa va quedando sobre la tierra. Eso de las fornicaciones, entre comillas, normales. Pero ¿qué ocurre cuando hay una conexión de infrasexo, sodómica, una relación anal? Si la relación es con una mujer, un hombre, una mujer, se produce una quimofagia y el contacto de la energía, además de la parte física, quiero contarles que físicamente el hombre en la cabeza del glande tiene miles de especies de esponjitas succionadoras que al entrar en un ano, lo que van a succionar de allí son las suciedades que allí hay. Un palo está diseñado para entrar en una vagina. Si se está haciendo una sexualidad sublime como si fuera a ser, pues va a succionar los fluidos positivos de esa Eva y va a ser un aliciento para ese varón. Y a su vez, la emisión energética que se haga va a energetizar el templo de esa Eva. Eso lo hablaremos cuando estemos hablando de la suprasexualidad y lo vamos a describir con más detalles. Incluso las paredes no solo del glande, sino las paredes del falo están dispuestas para succionar lo que hay en las paredes vaginales, para haber un intercambio de fluidos. Y torno a decir, si esa Eva es una Eva que es una vestal de Dios y el hombre, pues su falo es un falo que busca hacer las cosas bien, no es un falo bestia, pues hay un intercambio hermoso de energías y eso hace que él se energetice físicamente y ella igualmente se energetiza y se producen unas vibraciones que potencializan la energía de la salud, del cuerpo, del alma y del espíritu en los dos. Eso sería hacer verdaderamente el amor. Cosa diferente si el hombre entra a ese tipo, entra en un ano, en el ano, hablando de la mujer. Si entra en el ano de la mujer, pues ya está succionando, es escrofagia. Y al entrar por esas cabezas, succiona las sustancias de esa escrofagia y esa persona empieza a recibir todo eso que era residual, entra y va a su torrente sanguíneo y empieza a enfermarse. Lo mismo que a través del tronco, lo que llaman en Oriente el tronco de jade, o sea, el falo como tal. En este caso sí es el pene. Está succionando todas esas energías negativas y esa persona recibe, en lugar de los fluidos que lo energetizan, está recibiendo toda una carga escrofágica que físicamente
va a ir a su sangre y se le va a contaminar su sangre con esa escrofagia. Sí, físicamente, así es. Ahora, energéticamente, está mezclando la energía de la vida con la energía del excremento. Y esa persona comienza un proceso de decrepitud total espiritual y física. Tanto la mujer como el hombre, pero más el hombre. Ahora bien, si la entrada es en un ano de un hombre, o sea, de otro hombre, la relación es de tipo homosexual, además de todas las cosas que hemos hablado que pasan con la mujer, pasa algo adicional. Y es que el choque de las dos energías que son positivas, pasa algo así como cuando ustedes o su mercedes toman dos cables vivos de la luz y los pegan. ¿Qué pasa? Aparece un cortocircuito. Ese cortocircuito que es parecido, es decir, ya además de la quimofagia, que es esa energía negativa, aparece esta energía negativa, esta energía de choque, de cortocircuito, y esa es la que asciende. Entonces ya, así como decíamos que en la relación de una fornicación normal ascendía esta energía e iba rompiendo las capas de ozono, pues bien, esta energía hace algo parecido, pero potencializada miles de veces. O sea que una descarga seminal en una mujer o incluso por fuera es miles de veces más pequeña, no siendo lo recomendable, es miles, tal vez unos 10.000 veces menos dañina que la homosexual, o mejor, diciéndolo de una forma mejor, la descarga homosexual de esta manera es 10.000 veces tal vez más dañina en ese ascenso que hace hacia la atmósfera. Ahora dirá alguien, pero entonces, ¿qué pasa si se practica el Tao anal? Porque existen seres que, de hecho, ese es el principio de los vampiros. Los vampiros tienen el manejo del Tao negro y manejan esto de esta forma, de estas circunstancias. Esa energía es altamente negativizada y al ascender va rompiendo las capas heliónicas, siendo la séptima, siendo la capa de ozono, solo una, pero además de esa hay otras. La misma ionosfera y la magnetosfera son otras capas helionadas. Y se van rompiendo. La Tierra va perdiendo magnetismo con esto. Se va rompiendo la capa protectora de ozono. Se va rompiendo todas las capas. E inclusive peligra que en algún momento pueda producirse, y de pronto no se les haga raro que a un corto futuro haya desplomes de fuego de azufre como lo hubo allá en Sodoma y Gomorra. Y las personas, hay otra cosa que también deben saber sus mercedes. Cuando un hombre y una Eva se acarician o tienen algún contacto, el hombre
La Eva activa en el hombre sus genes masculinos o varoniles, y él activa en ella sus genes femeninos. O sea, va cambiando esa polaridad. O sea que el hombre se vuelve más varón y ella se vuelve más Eva. Si las relaciones son lésbicas o son de tipo homosexual, entonces el uno activa en el otro los genes femeninos y viceversa. Entonces, por eso es que aparecen los ademanes y todas esas circunstancias que muestran lo que son los homosexuales o lo que son las lesbianas. Es una alteración a la naturaleza, y lo que pasa también, esas capas que van quedando alrededor de la esfera, una parte de ellas vuelve a tornar a la esfera y cayendo energéticamente sobre toda la esfera, y a los humanos que no tengan un sodauna, o sea, una capa protectora, y esa capa protectora la hace la mutación de la energía sexual. Los que no tengan esa capa protectora, es rota, entran y los huesos van recibiendo esta descarga y van acelerando su proceso de desboronamiento, o sea, se van descohesionando. Eso es lo que hoy, si se dan cuenta, la humanidad hoy por hoy sufre una enfermedad casi que generalizada que se llama la osteoporosis, osteopenia y osteoporosis. Y la que cae a la tierra, a las piedras les está dando osteoporosis debido a estas cargas, por estas alteraciones genéticas, a estas alteraciones de la mala sexualidad. Esto es lo que ocurre con la homosexualidad a nivel cósmico, a nivel incluso energético y físico. Y los cuerpos de un homosexual, al recibir esas cargas energéticas, van dañando su organismo físico, se van enfermando y a su vez se enferman su cuerpo, su alma y sus seres. Es algo muy delicado, extremadamente delicado. Y por eso es muy difícil cambiar a un homosexual, pero no es imposible. Si alguno en la sala que de pronto pudiera tener alguna inclinación al respecto, la intención nuestra no es juzgar a nadie, lejos de nosotros, de mí en especial, juzgar a alguien. Solo que queremos que revisen y reciban esta información o esta formación para que estén atentos, eviten y busquen cambiar, y sobre todo cuiden sus hijos, porque hoy la mente común que están regando por todas partes es que eso es totalmente normal. Es más, nos están metiendo el cuento ya por boca, por nariz, por novelas, por radio, por televisión, la educación a los niños, de que esa es la verdadera sexualidad, la sexualidad homosexual, que la otra ya no se usa. Tengamos cuidado con eso, tengamos muchísimo cuidado, porque eso puede conducir a una total destrucción de esta esfera. Y de hecho, hacia allá va esta humanidad, porque energéticamente nada es aislado, absolutamente nada es aislado.
y la energía, qué tipo de energía que emite cada humano puede ayudar a construir o a destruir esta esfera. Si esta esfera, el 75% de los habitantes de esta esfera fueran mutantes de su energía, esta esfera sería como un sol. No existirían desiertos. Las plantas serían como ponqué, delicioso para comer. No existiría el hambre. La tierra produciría frutos y en abundancia única. Es más, los años de vida de esta humanidad se alargarían así como eran al principio, que vivían años, seres como Matusalén, que vivían 900 y pico de años, que no tenían solo un gencrón, sino tenían hasta 12 gencrones y más. Un gencrón corresponde a 120 años de edad. Y la humanidad tendría hasta 12 gencrones y de pronto más. Las enfermedades se reducirían al máximo y tal vez casi que todos esos males gravísimos que hoy conocemos desaparecerían de él, porque los cuerpos tendrían un altísimo poder de recuperación y de regeneración de esos tejidos. Bueno, esta es una breve explicación sobre las consecuencias de lo que trae el homosexualismo sobre la esfera y el lesbianismo. Solo miremos la misma naturaleza. La materia o viteria, como la quieramos llamar, no se forma de dos protones o de dos electrones, sino de un protón y un electrón. De la carga positiva, que llamaríamos el sacro afirmar, y la carga negativa, que llamaríamos el sacro negar. Eso sí configura la unión misma de un cinturón, como el que ahorita aquí tengo sobre mi cuerpo, tiene una parte positiva, una parte femenina y una parte varonil, que es como el palito ese que entra en la vulvita del rotito de esto. Los enchufes, todo en la naturaleza nos muestra que esa es la forma lógica de establecerse, de que haya la vida, de que haya el complemento. Por tanto, el homosexualismo es una catástrofe cósmica, una total catástrofe cósmica. Entonces, con el debido respeto, no estamos condenando a los seres, y lejos de mí tal cosa, pero sí es nuestro deber mostrar el gravísimo peligro para que vuestras mercedes comiencen a abrir los ojos, los que aún no lo han visto, y vean las posibles consecuencias en un camino que de pronto no tiene retorno. Quiero decirles que todas estas catástrofes que vienen, que ya están aquí, las guerras mundiales, los grandes cataclismos, eran para haber sucedido hace ya más de 30 años, por tarde hace 20 años, algo de más de 20 años. Pero ¿por qué no han sucedido? Por amor a esta humanidad se ha negociado para que muchos seres logren conocer esta sabiduría y comiencen a aplicarla a su existencia y hagan cambios profundos en su vida. Lamentablemente, Satán no se ha quedado quieto y él también, o tan mal ha hecho proselitismo junto con Sodom, aumentando en grado sumo
la cantidad de homosexualismo y de aberración en este tema sobre la humanidad. Cuando se llegue al 66% de sodomismo sobre la tierra, esto ya las catástrofes se dispararán. Y les cuento que ya estamos muy cerca de ese proceso. Bueno, quiero oírlos hasta aquí antes de seguir. Vamos a oír preguntas o si alguien quiere dar un complemento en torno al tema que estamos hablando del homosexualismo, puntualmente de esto, adelante, los oímos. Por favor, Saito-sen, ordine la palabra. Bien, entonces damos el paso a Kumbekefi. Adelante, Kumbekefi. Y después sigue Judith, adelante. Sí, bien, maestro, pues es más que todo una pregunta. Eh, a raíz de todo esto que está pasando con el homosexualismo y que se lo quieren meter a la humanidad por los ojos, por las orejas, bueno, por todas partes, por el inconsciente, por el consciente. Eh, hay en estos conciertos que he visto dos, dos seres oponiéndose o haciéndole frente, aparte de los grandes padres y guías de no a los de esta doctrina, que es el presidente de Rusia y en este momento el presidente de El Salvador, quien también está haciéndole oposición o está haciéndole frente o contra a este sistema que nos están queriendo meter en la cabeza, a este lavado de cerebro que le están haciendo a la humanidad. Sí quiero saber qué hay o qué luz hay dentro de estos presidentes, dentro de estos personajes que están haciendo esta labor o la están haciendo consciente INPI o qué está pasando con estos seres. Bueno, de Vladimir Putin sí sabemos que es consciente, pero por ejemplo de Nayib Bukele, ¿qué pasa con él? Rapidísimo. Me revisen la última, sí, es que hubo una partecita que no alcancé a oír lo último. Oí hasta donde hablaste de Putin y de Bukele y de ahí para adelante no, y por favor me lo revisen. Bien, maestro. Lo que digo es que Vladimir Putin es consciente, es un ser consciente, hasta donde tengo entendido. Pero no sé qué tan consciente o no es Nayib Bukele, que es otra persona que le está haciendo frente a a, a este genocidio que están haciendo al querer meterle a la gente el homosexualismo por todas partes. Quería saber si Nayib Bukele tiene conciencia o es Sí, tú mismo lo lo has dicho, cierto. son dos seres que los ha tocado Dios, porque hay otros personajes que atacan el homosexualismo, pero entre comillas, pero realmente en su interior son más pervertidos que los demás. Presidentes como Donald Trump, que incluso estaba en la lista del Expreso Lolita, de Jeff Epstein, y otros de las extremas derechas. A esos no es para creerles tanto estas, porque son lo que llamamos fariseos. En Colombia, por ejemplo, tuvimos un cardenal, Alfonso López Trujillo, que él atacaba mucho el homosexualismo, pero él era de por sí homosexual. Entonces, eso es otra cosa muy diferente. ¿Ya? Pero no nos metamos tanto con la política, por favor. No nos metamos tanto. Para no herir susceptibilidades de las personas. Es lamentablemente un mal que
Es un cáncer que está avanzando por todas partes en la tierra y que tenemos que abrir los ojos y ponerle un alto a estas circunstancias. Bueno, esa sería mi contesta, mi querido y apreciado hermanos. Gratísimas, maestro. Sí, infortunadamente, esto es terrible. Tengo una sobrina, una hija de un hermano de tío. Infortunadamente está metida en este mundo y no oye, no atiende, no, o sea, no hay forma de hacerle alguna claridad porque ella no permite que le toquen el tema. Y bueno, gratísimas, maestro. A vuestra merced, ¿quién sigue, Saitosen? Bien, entonces, adelante, Judith. Puede activar su fono. Buenas noches. Interesante el tema que se está tocando y muy importante, porque pienso que indiferentemente que se dice que eso ha sido, es decir, es algo que lo han practicado desde la antigüedad, pienso que es parte del plan del exterminio de la humanidad, porque solo hombre y mujer procrean hijos. Lesbiana no procrea con lesbiana, ni homosexual con homosexual. Solamente hombre y mujer son capaces de procrear hijos. Entonces esa cultura que nos quieren implantar va en contra de la familia, aniquilar a la familia para aniquilar a la humanidad. Y yo en el tiempo que tengo de vida, jamás he visto un homosexual que al final de su vida pueda decir que es feliz. Siempre enfermos, deprimidos, con cáncer en ano. Es decir, es una vida muy triste. Se divierten bastante de jóvenes, mientras son jóvenes, pero al final de la vida jamás he visto uno pleno, feliz. ¿Y dónde queda el amor? ¿Por qué? Porque el amor no pertenece al cuerpo. El amor es más allá del cuerpo. La relación sexual es la que pertenece al cuerpo y no somos el cuerpo. Somos el espíritu. El amor también es importante porque el amor es el que transmuta. El amor es el que perfecciona y humaniza y, bueno, vuelve más humana y mejor a la humanidad. Entonces también están contra el amor y contra la familia y contra la humanidad. Las quieren aniquilar. Esa es mi opinión. Licencia, maestro. Sí, gratísimas, hermana. Lo que su merced ha dicho ha sido muy, 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 muy valioso. Gratísimas, porque así es. Y ahorita más adelante vamos a ampliar algunos tópicos de los cuales vuestra merced ha hablado. Saitos, ¿en quién continúa, por favor? Bueno, maestros, está al turno Elide. Adelante, Elide. Y luego Isidro. Adelante. Gratísimas, maestro. Bueno, maestro, esto es un tema bastante álgido en el mundo donde yo me muevo, que es la docencia de niños, niñas y adolescentes. Esto ya se volvió, lo han querido volver tan normal y lo han querido meter dentro del currículo, que uno en cualquier participación que tiene para dar su punto de vista, obviamente en desacuerdo de todas estas prácticas y todas estos bunes y toda esta modernidad, casi que lo tildan a uno de, no, es que no hay ni siquiera palabras. O
sea, de retrógrado, de cómo así usted no, mejor dicho, usted no está actualizada, usted no, y tiene que hacer lo que el gobierno le dice, porque eso están en los estándares ya de la educación desde el gobierno, entonces usted debe hablar que eso es normal, que cada quien es como quiera, y que un niño puede decir que es niña desde que nace, bueno, una cantidad de cosas impresionantes que yo digo, Dios mío, pero bueno, ahorita se va a celebrar el Día del Género, ahora en marzo, que ya lo cambiaron, imagínense, antes era el Día de la Mujer, y lo hablo pues desde las instituciones educativas donde se celebran o se conmemoran fechas. Ahorita en marzo se celebraba el Día de la Mujer, ya no se celebra el Día de la Mujer, imagínense. O sea, empiezan a desvirtuar hasta la mujer, que no es mujer, ya uno puede decir que no es mujer ni hombre, uno es un, un ¿cómo es que le llaman? Ay, un binario, no binario, pues una cantidad de cosas que han sacado que ya no existe como tal. Puede no existir el hombre o mujer y se vale ser todo lo que usted quiera hacer, como usted quiera hacer, lo que usted quiera hacer en la vida y como quiera hacerlo. Entonces esto, maestro, en la educación está tremendamente metido, pero así horrible, de fuerte. Y la pregunta, maestro, es la siguiente. Bueno, las madres o las familias en vez de ayudarle a sus hijos o a sus hijas en estos casos, porque entran en un estado de depresión, en un estado mientras, como dicen por ahí, salen del closet, no buscan ayuda idónea, sino que les refuerzan a los hijos ese estado. No, es que él quiere ser una niña, entonces no, llévelo donde el médico para que le den hormonas y lo empiezan a convertir en niña. Y si es una niña, también para que lo conviertan en niño. O sea, no buscan soluciones por otro lado, sino que lo que hacen es reforzar esa situación aberrante, aberrante de verdad. Bueno, y la pregunta del maestro, hay familias, conozco familias donde se ve el homosexualismo mucho, mucho, el primo, la prima, el hijo, mejor dicho, muchos homosexuales en una misma familia. Maestro, ¿eso a qué se debe? Gratitud. Pues esos son genes, eso es genética. Mire que en los genes se busca, como las familias, la genética es por dharma o por karma. Los genes vienen por dharma o por karma. Entonces aquí se agrupan genes de seres que son bastante similares y los mandan con la misma genética, o sea, en la misma familia, que tengan esas características. Lo importante, sí les digo, a todos les recomiendo, no condenemos a las criaturas. Más bien, procuremos, conectados con la divinidad, aprender de ellos para que nuestros hijos y para nosotros mismos no parecernos o cambiar, hacer que nuestra genética sea lo más diferente a ese tipo de cosas. Torno a decir, no condenemos a las criaturas. No somos jueces, porque si llegáramos a ponernos a condenar, se aplica esa parte que dice en la Biblia, Mateo 7, no juzgáis para no ser juzgados, porque se iré a terminar ayudándoles a llevar las cargas que ellos están llevando. Es cuestión de aprender, es cuestión de ayudar al que se deje ayudar. Y el que quiera seguir así, es bueno poner distancias. Y ya. Maestro, Entonces, licencia. Y adelante, Lidia. ¿Es posible que una persona con este tipo de condición vuelva a su estado natural, pues a lo que fue enviado con la género que fue enviado?
¿Es posible regenerarlo? ¿Es posible que vuelva a ese estado natural? Eso es como las enfermedades. Hay enfermedades que son leves, hay que son enfermedades que son más graves, hay unas que son muy graves. Entonces, esto, dependiendo del nivel de avanzamiento que pueda tener esto, hay unos que, estando empezando, se pueden reversar. Hay otros que no, que ya son chispas, ya no tiene reversa, y quizás su futuro sea el de una lombriz en algún lugar de esta esfera o de otras para volver a recomenzar a formar cales y sales. ¿Ves? Esa es la contesta a su merced. Hay casos en que sí y hay casos en que definitivamente ya no hay reversa. Esa es la contesta. Muchas veces las cosas empiezan por curiosidad. Por curiosidad. Lo que están haciendo ahora en los malditos centros disque de educación, que en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa que salió, eso tenía una política de llevar drag queens, pagó un contrato para llevar drag queens. ¿Qué son drag queens? Esos hombres que se visten de travestis e iban a los colegios a supuestamente a llevar instrucción sobre todo a los niños chiquitos para mostrarles, en lugar de payasitos o le llevaban era drag queens para inducirlos e irlos orientando, oiga pues, desorientando hacia estas inclinaciones. Por ahí se puede empezar esas prácticas y criaturitas que estén comenzando se puede reversar. Pero ya algunos que por recurrencia ya llegan homosexuales desde niños, ya es más difícil, más difícil. Y les digo una cosa, conozco casos, yo trato, como él y bien lo sabe, yo manejo terapias de tipo emocional, de tipo psiquis, para corregir traumas. Y dentro de los tantos pacientes que he tenido, me tocó alguna vez un joven que él no quería ser homosexual, pero él decía, sentía inclinaciones a que lo penetraran, pero él no quería. Y mirando por qué llegó a eso, es que el papá de él, cuando la mamá estaba embarazada de él era un adicto a las relaciones anales. Y esa información le llegó completica a ese feto que estaba formándose, que era este joven que me la estaba diciendo estas cosas. En este caso se pudo hacer mucho y se pudo revertir esta desgracia, porque él, su ser, luchó contra estas cosas y se pudo cambiar. ¿Ves? Hay casos en los cuales sí se puede, siempre y cuando la persona quiera. Pero recordemos que no se puede violentar el libre albedrío de las criaturas. Si por violentación del libre albedrío fuera,
toda la humanidad ya seríamos buenos, porque una orden de la divinidad sería, sean todos buenos, ya. Pero la cosa no es así. Si bien es cierto, hay una parte en la Biblia que dice, forzados a entrar, forzados a entrar por la puerta estrecha, o sea, por la exigencia. Pero eso es para aquel que ha elegido seguir un camino. Eso es como el que entra a una institución educativa de mucha exigencia. Hay que exigirles, pero ya él está allí por voluntad propia. Aquí es igual. Si él no quiere, no se le puede violentar su voluntad. Esa es mi contesta, mi querida Eli. Adelante. Gratísimas, maestro. Bien, maestro, entonces al turno está Isidro. Isidro, adelante, active su fono. Gratísimas. Gratitud, venerables seres, y a vuestra merced, venerable maestro. Quiero dar un porte para recordar que hace muchos años, y escrito está en la Biblia, donde hubieron dos ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron condenadas precisamente por eso. Pero hoy en día, repito, hoy en día se les está dando una oportunidad para que retornen a ver si logran arrepentirse, porque esa puerta siempre está y estará abierta para todos. Si logran concientizarse y arrepentirse, podrán ser perdonados. Hay que tratar nosotros, los que somos conscientes, si tenemos forma de acercarnos, explicarles lo bueno y lo malo de cada cosa para que ellos se den cuenta de lo que están haciendo, porque esa es una lucha entre lo natural y lo antinatural. Así que hay que ayudarlos, nosotros los maestros, dragones, chelas, mahatmas, con luces bellas, porque para eso estamos en este mundo, para ayudarlos, explicarles y hacerles ver todas las cosas de lo bueno y de lo malo. Este es mi porte, maestro. Buen día, que Dios le bendiga. Bien, te aclaro una cosita para a su merced, Isidro, y a todos los presentes. En realidad no fueron solo 2 ciudades, fueron 5. Ahí les puse en el chat el nombre de esas 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Zohar, Adama, Cebollín. Esas fueron las 5 ciudades que fueron destruidas por esa lluvia de fuego y azufre. Esa no apareció ahí al son de los tamarindos. Era producida por las mismas acciones de la gente que allí vivía. Esa energía subió. Así como el agua sube a las nubes y cuando está cargada esa nube se desploma, así será en algunos, así fue allá en esas ciudades, y es muy posible que así sea a un futuro sobre la esfera. Quería explicarles eso para que lo tengan claro. La dama que me gustaría saber su timbre de nuevo porque no lo vi bien, dio unos portes extremadamente valiosos que quiero retomarlos.
Primer porte que ella da, que a mi juicio es extremadamente valioso. No conoce ella un solo homosexual feliz. Todos están llenos de enfermedades. Yo digo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No puede haber felicidad. Y es que la felicidad está asociada con un fruto del árbol de la vida que se llama el fojat. El fojat le produce una alegría. Este domingo que pasó, estuvimos haciendo una clase de técnicas de mutar la energía en la clase de Tao Te Seguridad, domingo a las 8 de la mañana. Y una Eva nos decía, yo siento una felicidad muy grande al hacer estas prácticas, siento una alegría. ¿Por qué esa alegría? Porque ha fluido por el cuerpo un producto de un fruto del árbol de la vida llamado Ojat. Eso lo explicaremos con lujo de detalles cuando estemos hablando de la mutacel de la energía sexual. Pero en el homosexual, ¿qué se forma? Además de que se activa una energía llamada Vesky, se forma un carbunclo negro. Hay otra energía más delicada que es la energía venenoskiriana. Esa energía hace que la gente sea refinadamente mala. Miren que los homosexuales consumados son refinadamente malos. Miremos, por ejemplo, el caso de Tomás de Torquemada, ese cura que fue un inquisidor por allá en el siglo XV. Todos esos inquisidores que eran homosexuales tenían una crueldad altamente refinada, altísimamente refinada. Eso es inherente al homosexualismo. Y se crea unas sustancias que inducen a la depresión, al hastío, porque Dios no habita allí, porque están alejándose de la luz consciente. Por eso hay esa tristeza absoluta. Es una tristeza que embarga el alma, una vacuidad total. Hay dos tipos de soledad. Una, la soledad en Dios. Y otra es la soledad de la vacuidad total. Y ahí el mundo hay una canción, es a la soledad ha habido dos temas. Hay alguien que le escribió a la soledad de forma positiva y el haber escrito y cantado esa canción hace que ese cantante no se pierda. Ese es Emilio José, el que canta: soledad es tan tierna como la amapola, vivió siempre del trigo sola, ay mi soledad. Esa es la soledad, pero que no es soledad, porque cuando se tiene a Dios dentro, se tiene todo. Nada le falta. La otra soledad, esa sí es terrible. Cuando no se tiene esa energía presencial divina dentro. Se siente una vacuidad espantosa. Una vacuidad impresionante.
Hay una cantante, se llama Ana Gabriel, que le canta a esa soledad. Y desgraciadamente, el hacerle apología a ese tipo de soledad, la conecta a ella con ese infierno de soledad. Y a todos los que se complazcan con este tipo de música. El homosexual potencializa mucho este segundo tipo de soledad. Soledad negativa, soledad que es una vacuidad, un vacío de Dios. Por eso estamos totalmente de acuerdo con lo que vuestra merced está diciendo, de que no conoce, ni yo tampoco, y conozco muchos. No los juzgo, pero sí siento su sufrimiento y su desgracia. Y uno, pues, hay casos en los cuales uno puede darles recomendaciones para que mejoren su situación y hay otros en que solamente uno puede decir, Señor, apiádate de él. Esa es la contesta o el complemento a lo que su merced está diciendo, mi querido Isidro. Gratísimas. Adelante, mi querido y apreciado Saito-sen. Sí, sí, claro que sí, maestro. Entonces está el turno Doris. Adelante, Doris. Active su fono y adelante, gratísimas. Buen día, maestro. Una pregunta. ¿En qué momento Adelante. gratísimas, maestro? ¿En qué momento y de qué manera es prudente empezar a hablar con los niños más directamente de ese tema? Y lo pregunto porque yo soy madre de 2 varones de 4 y 8 años. El mayorcito es muy observador, muy curioso y muy preguntón. Entonces, cuando él ve personas con vestimenta rara, con aspecto raro, con tatuados de arriba abajo, con maquillaje oscuro, con aretes, piercing, con todo esto, él mira y me aprieta la mano y me codea como mira eso. Entonces, yo hasta el momento, pues, ¿qué le pregunto? Le digo, ¿cómo la ves? Si es una mujer o cómo es esa persona. Y él me dice a veces maléfica, oscura. Bueno, le digo, ¿con luz o sin luz? Y me dice, como oscura. ¿Le agrada a Dios o no? No, no le agrada. Entonces yo le digo simplemente como, hijo, siempre uno debe preguntarse, como su merced nos ha enseñado, si lo que uno hace le agrada a Dios. Y si no, pues no, no lo hace. Entonces le digo, no juzguemos, sino que nos sirva de espejo para jamás querer ser así. Y ya. Entonces, hasta el momento, él así, para él, esas personas tienen un cortocircuito en su mente, en su cabeza. Eso es lo que me dice, tienen como un cortocircuito. Pero ya cuando están en el colegio, y con toda esta invasión de publicidad, que en todos los comerciales salen mujeres exhibiendo ropa, 2 hombres, que es tan invasivo, todavía no me ha llegado a preguntar y no sé si es que no ha detectado como tal la homosexualidad, pero sí en el colegio de pronto, uy, mami, tal niño quería vestirse de mujer. Si yo le pregunto, ¿y tú qué piensas de eso? Uy, no, mami, mal. Entonces simplemente yo le digo como, sí, hijo, lo de varones con varones y lo de niñas con niñas, ya. No tienes que vestirte de mujer, ¿no? ¿Por qué lo irías a hacer? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento es prudente ya de manera más directa hablarles de esos temas para que entiendan, o el niño va dando la medida a medida que se va percatando de ese mundo? Bueno, estos hombres, ¿qué? ¿Por qué 2 hombres cogidos de la mano? O qué sé yo. Una pregunta muy interesante. Mira, mi querida niña, mi querida Doris, muy apreciada Doris. Y tu pregunta es muy inteligente. Y para una pregunta muy inteligente hay que dar una contesta bastante inteligente. Hace algún tiempo me contaba una dama que pasó por el Tao, que ella llevó a su hija
de 4 añitos, 4 añitos, de 4 añitos, donde la psicóloga, ella estaba en kinder, por allá en preescolar, y la llevaron donde la psicóloga, y la psicóloga le pregunta, ¿y tú qué sexo quieres tener cuando seas grande, hombre o mujer? Pónganle cuidado, de ese talante es. En el país, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, desde el año 2017, creo que antes, 2016, allá ya cuando un niño nace no le escriben el sexo, ¿sí? Incluso ahora en algunos países no dicen ni hombre ni mujer, sino género menstruante o espécimen menstruante o espécimen eyaculante. Así están escribiendo, pero no dice ni hombre ni mujer. Y los pasaportes no dicen ni papá, mamá, sino primer progenitor, segundo progenitor. Ya el mundo está en un proceso de destrucción masiva. Y le digo, mi querida Doris, espere antes de decirle, en California, el estado de California, ya salió una ley en la cual si los padres se oponen a que si un niño dice de 4, 5, 6 añitos quiere cambiarse de sexo, si el padre se opone, le quitan ese niño. Se lo quitan, el bienestar o malestar familiar de allá, le quita a ese niño, se lo arrebata. De ese talante está el mundo. Así de degenerado está. Entonces, mi querida Doris, ahora sí empalmo con su merced. Si no se le dicen las cosas a tiempo, el mundo sí se las dice. Vuestro hijo es inteligente. Yo he tenido la oportunidad de verlo y de hablar con él y de sentirle su energía. Es un ser muy evolucionado, de mucha luz, y a él hay que hablarle con claridad meridiana. Ojalá esta conferencia de hoy la estuviera oyendo el niño, porque él es muy aterrizado en sus cosas. Mi consejo para ese niño y para todos los otros niños, pero especialmente para tu hijo, enséñenles unas runas que les mejoren su producción de testosterona a él. Por ejemplo, en la runa del mantenga, cogerla como un jueguito con el papá. Vamos a ver cuántas hacemos hoy, mantenga, esa que uno se siente. ¿Cuál es la mantenga? Se sienta uno, hace cuenta que hay una silla en el aire contra un árbol y se sienta uno ahí. O sea, queda formando pero la silla no está. Las manitas las pone uno arriba, más arribita de la rodilla, con los puños apretados, la espalda bien recta contra el árbol. Bueno, contra una pared se puede, pero contra un árbol es mucho mejor. Mantenga. Y aprieta esfínteres. Eso potencializa de forma enorme la testosterona, y en las evas todas las vuelve mucho más féminas también. O sea, esto sirve para hombres y para evas, para fortalecer su naturaleza. Mantenga. Y esto, además de volvernos mutantes, de predisponer su cuerpo ya para la mutacel, los vuelve a las evas más evas y al varón más varón. Entonces, enséñele esto y explíquele con claridad meridiana. La tierra, hijo, está en un proceso de descomposición total. Descomposición. Y nosotros no podemos permitir que nos arrastre esa mente común de desgracia.
Tú mismo has visto que esa gente es oscura, es negativa y no tiene. Y me parece muy sabio que su merced lo haya enseñado a no condenar, sino simplemente a observar y a mirar y a ver cómo son las cosas. Simplemente, si uno ve que es un mal camino, pues no se sigue. Pero nosotros no somos jueces de ese camino. Y nos sirve como antimodelo para hacernos exactamente lo contrario a esa criatura. Y ya. Y si alguna vez está en nos poderlo ayudar a esas criaturas, si se puede ayudar, se ayuda. Sí se puede, porque hay casos en los cuales no se puede. Pero esa sabiduría se va ganando también en la medida en que uno va formando esos genes. Mi querida niña, muéstrele, empiece su merced que tiene una gran pedagogía, empiece mostrándole el átomo, cómo se forma el átomo con el electrón y el protón. Pues muéstrele una correa, cómo se juntan, muéstrele el cable de la luz, cómo al entrar el enchufe, la parte del macho entra en la hembra para que haya luz, en una puerta, en una cerradura, acá hay un machito y hay una hembra, todo es así en el cosmos. Y lo otro es una anormalidad. Se la va mostrando y las consecuencias cósmicas que eso tiene. Mijita, ya, enséñele desde ya, así con sabiduría, con prudencia. Sí, y su merced es una Eva que es muy sabia y que no tiene ningún fanatismo religioso de ninguna especie. Y eso es magnífico. Esto se enseña desde las lógicas lógicas. Y ese jovencito, ese niño, que está creciendo, siendo alicertado con lógicas, le va a quedar eso acendrado y arraigado en el alma. Y no solamente contra ese mal, sino contra todo ese novismo, que porque la gente, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, se vuelve masa. Pero si el niño es analítico, o sea, bien observador y desarrolla esa duda metódica, ese proceso, ese método de que todo lo ve con lógicas y lo explora con lógicas, créame que él de esa manera jamás lo van a voltear. Esa es la forma de enseñar. Y ya puede empezar con eso, mi querida Doris. Y con el otro, un poquitico después, sí, pero con el otro va como más despacio, porque todavía está más chiquito. Pero con este ya de frente y con compás mar. ¿Por qué? Porque si no se hace en la casa, en el mundo, sí los deseducan. Recuerde que la televisión, la radio y todos por todas partes, los compañeritos, los amigos, incluso la familia, por todas partes están bombardeando con esta desgracia. Entonces tenemos que madrugarle, vacunarlo contra esa maldad. Esa es mi contesta y gratísimas por esa pregunta, porque no solamente es para vuestro hijo, sino para todos los que nos están oyendo. Benditos sean. Gratísimas, ¿Sí claro, maestro, por la contestación. Sí, sí, maestro, gratísimas. Es algo que tenía ahí como pendiente de preguntar y me causaba mucha duda por lo que su merced y por lo que Elide también habló, porque o sea, son invadidos todos los seres, somos invadidos con pues con todo este tema del homosexualismo. Y pues yo también siempre he tratado de hablarle de manera muy frentera a él, no le oculto, pero pues hay que entender la edad. Entonces, le agradezco infinitamente, maestro. Muéstrelos con ejemplos, ¿no? Como te dije, mire una chapa, mire el protón y el electrón, mire la correa, una correa, un cinturón, mire cómo es, mire la parte femenina, la parte varonil, mire un enchufe, véalo todo,
Mire el cable de la luz cuando se hay una unión. Por un lado fluye el polo positivo, el polo negativo. ¿Qué pasa si uno o dos cables que sean positivos se presenta un cortocircuito? En cambio, si uno o dos negativos, pues no fluye corriente. Entonces, tiene que ser los dos para que haya el fluir de la energía. Mira que empiece con eso, mi hijita, y verá cómo de una de esa forma lógica él va entendiendo y va asimilando y le va mostrando también las consecuencias cósmicas. Después de que muestre eso, las que hoy hemos visto en esta clase, se las puede explicar y los niños son muy receptivos y están en una etapa en que el que pega primero pega dos veces. Si su merced le llega con eso, cuando llega la otra basura ya no le entra. Yo les quiero contar una historia de mi vida, que pues no tiene nada que ver con esto homosexualismo, pero yo cuando estaba niño, bien chiquito, yo tenía un tío que me quería, Dios me lo bendiga, él fue el que me crió, pero él era un campesino que no tenía mucho estudio. Y él me enseñó, por allá yo tenía 5 años, que los animales que tenían huesos, que los que no tenían huesos se llamaban invertebrados, pero los que tenían huesos se llamaban mamíferos. Y a mí me quedó ese concepto, que los que tenían huesos se llamaban mamíferos. Cuando ya entré a estudiar, qué problema para cambiarme el chip de que los que tenían huesos se llamaban vertebrados, no mamíferos. Los mamíferos eran los que mamaban. ¿Por qué? Porque yo ya había formado ese patrón de niño. Si esto es en estas cosas, ¿cuánto más en la educación sexual? ¿Cuánto más? No esperemos a que en los colegios y los amiguitos y la televisión, la radio, las redes sociales deseduquen a nuestros hijos. No esperemos eso. Toca con sabiduría desde ya irlos enseñando y preparando para que cuando llegue esa oleada infernal, ellos ya tengan escudos protectores allá en sus arquetipos mentales y en su estructura educacional, en su forma de vivir. Eso no es solo para Doris, sino para todos sus mercedes. Y gratísimas por esa pregunta tan importante. A su merced, maestro, gratísimas. Mi querido Saito, ¿se me lee por favor los soportes que hay en los chats? Claro que sí, mi maestro, iba a eso. Entonces, en los portes de los chats dice lo siguiente, venerable maestro y amable audiencia. Dice Judith a todos. A nivel genético el hombre es XY y la mujer eso es XX y eso no cambia la naturaleza. Dice Laudeimar, los que no canten en los sacrofonesones vendrán como lombrices. Bueno, ahí, a ver qué más hay, vamos a ver qué más hay. Por acá dice Caleisome. Un porte es también el verbo, ya que el verbo es poder y, bueno, aquí nos, a ver, y hoy en día no respetan esto. Dice Judith, soy Judith Quintero, acupuntor, Caracas, acupuntura, bueno, no sé qué, ya dice que lo que es. Esos serían los portes, maestro. Ah, no, faltan otros. Dice Laudeimar, en las ferreterías venden cosas de Construxel, tubo, bueno, yo no sé qué, licencia, a ver, aquí como que hubo una conversa, parece. Judith dice, y cuidar mucho a los niños para que no abusen sexualmente de ellos. Hasta allí sería los portes, venerable maestro. Y, y a ver, parece, entonces le damos el paso, hay una Magdita levantada.
Le damos el paso a Laudeimar. Adelante, active su fono. Lo que estaba escribiendo es que me he dado cuenta que en las ferreterías, pues yo no recuerdo si son tubos o algo así, pero dicen tubo, por ejemplo, tubo macho. Tienes que estar pendiente de que digas que es tubo hembra o tubo macho, por ejemplo. No recuerdo bien, hay unas cosas que las definen así, porque cuando los ponen bueno, para que funcione tiene que ser el tubo macho, el tubo hembra. Eso es lo que yo Maestra, le recuerdo. Es un simple porte porque yo estoy también ocupándome de cómo decirle a mi nieta y a mi nieto en forma pedagógica, así en forma didáctica, así como está diciendo el venerable maestro Edón Dagón, buscando ejemplos, porque hay que saberle llegar a los niños. Yo, por ejemplo, aunque no está dentro del tema, pero sí dentro de la pedagogía, pues no tuve mucha pedagogía o didáctica al decirle a una nieta mía de 5 heliocrones, cuando pasamos por un parque y vio una estatua y dijo, mi mamá que dijo que eso sí es la Virgen, o que no sé qué cosa la Virgen. Entonces a mí me extrañó eso. Yo le dije, ¿qué va a hacer eso, Virgen? La Virgen está allá arriba. No es que esos aparatos son demonios. Porque aproveché, fue un mociértico que estaba con ella. Yo debí decirle, o no recuerdo si le dije, o sí le dije, date cuenta que tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, y eso no camina ni hace nada. Entonces yo vi a la niña así como que, porque la vi así como que, pues una reacción así en la cara, como que muy fuerte, no muy fuerte, sino de que choca con lo que le dice la mamá. Y ella adora a su mamá porque la mamá les ha dado seno hasta 3 heliocrones y medio por allí. Y la mamá sabe influir mucho sobre ellos. Entonces, a mí me extrañó que la mamá le dijera eso porque cuando ella estaba niña, pues yo no la bauticé, ni la metí en cuestiones de comunión, ni de confirmación, ni nada de eso. Entonces, a mí me interesa mucho saber la pedagogía y la didáctica, porque infortunadamente yo sí soy fanática. Entonces, o, o de pronto muy pegada, o de pronto, sí, me faltó recursos, pero le dije de una forma, eso como brusco a la niña, ¿qué va a hacer eso, virgen? No es que la virgen esté allá arriba en el cielo. ¿Qué va a hacer eso, virgen? Eso es un demonio. Entonces sé que no está bien, pero fue la reacción así a primera, porque yo no esperaba eso de mi hija, que fuera a apoyar lo que le estaban enseñando en el colegio. Y bueno, me interesa mucho la didáctica, me interesa mucho la forma pedagógica, porque sé que tengo que cambiar eso. Gratísimas. Su merced. Bueno, para dejar el fanatismo, aprenda lo que se llama la obediencia consciente. Busque las lógicas, que eso es lo que estamos esta noche entregando respecto a este tema. Mostrar con lógicas. Mire que la palabra pecado no la estamos nombrando por ninguna parte. Ya hemos mostrado cómo las personas
que viven este tipo de vida no son felices. Viven en un infierno emocional, viven en un infierno de enfermedades. Miren, son lógicas, lógicas. Y así tenemos que acostumbrarnos en la vida. De esta manera, cuando nos decía el maestro Kelly, yo alicierto este pueblo con lógicas que son realmente lógicas de Dios, no con trapisondas, sino con lógicas de Dios. Y el día que encuentren un lugar donde den unas lógicas más claras, contundentes, díganme que yo soy el primero que voy para allá. Ese es entonces el punto. Bueno, mi querido Saitos, ¿en quién sigue? Bien, mi venerable maestro, bueno, no hay nadie al turno acá, entonces no hay nadie al turno, maestro. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, hoy la disertacel, por peticel de todos sus mercedes, lo hemos enrutado para hablar de las aberraciones y de estas cosas, y empezamos con esta, las consecuencias del homosexualismo. Entonces, por favor, esto va a quedar grabado y va a subir al Edén de las Hespérides, en el canal del Edén de las Hespérides, y quien quiera, y vamos, si Dios lo permite, vamos a ponerlo en clase Maestro Albaxdo y en algunos otros canales, para que lo oigan y lo puedan volver a oír lo que hoy se aprendió, y vuestras mercedes adquieran un bagaje suficiente al respecto. Hay un libro del maestro Kelly Zeus que se llama La Copa de la Ira. Allí en La Copa de la Ira, el maestro expone también con más detalle este tema de estas consecuencias. Gratísimas a todos, benditos sean. Maestro, licencia, Sí. aunque no pertenece al tema, pero ¿cuál sería la lógica para explicarle a un niño lo del fútbol? Yo le expliqué a mi nieto de 7 Cronis lo de fútbol, de que cómo nació, de que por qué se le Mire, veían voy a esas figuras. explicarle. Bueno, vamos a hablar de eso. Mire, todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. Incluso ahora hay una ciencia por ahí que se llama el Feng Shui, que habla de por qué los techos, como la relación de un techo con la cabeza, la relación de cada cosa. Pues bien, ¿cuál es la madre que nos provee de todo? Contesta, la Gea, o lo que el mundo llama la Tierra, las esferas, y en general todas las esferas, lo que mal llaman planetas, son de forma esferal. Cuando la criatura comienza a darle golpes a esa esfera, está formando genes de matricida, de golpear a la madre que nos está dando la vida, la lisertacel, y nos permite estar sobre ella con vida. ¿Ven? Ahora solamente miren a nivel de la historia qué pasa en un partido de fútbol. Miren la historia de los hooligans, la gente, las barras bravas en las distintas ciudades, en todas partes, que ha habido muertos y de todo. En Argentina, por ejemplo, esos encuentros que se dan entre los hinchas de Estudiantes de La Plata
y los del Boca Junior, que ha habido hasta muertos. En los estadios, aquí en la ciudad, en Colombia, en el país donde yo estoy, las muertes que ha habido en los encuentros que hay entre el Nacional y el América de Cali, entre el Santa Fe y el Millonarios, las muertes que ha habido entre, cuando un partido que hubo entre Junior y Bucaramanga hace ya 40 años, las muertes que ha habido allá en México, y en casi todas partes ha habido exiges, y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando se patea un balón, se están activando instintos más bajos de patear, de golpear a la madre y de golpear, o sea, de sacar lo más bajo que hay. Recordemos que el fútbol empezó en Roma, cuando se pateaban las cabezas de los cristianos, se golpeaban y se jugaba, empezó allá jugando, pateando las cabezas de esos cristianos. Ahí nació el fútbol. Ahí nació el fútbol. Y esto, así les parezca raro, tienen también o tan mal una relación con el homosexualismo. Pelé. Este es un nombre que tiene que ver con un demonio que tiene que ver con el fútbol. Lo mismo que el Maraddonas. Son demonios que están asociados con eso. Entonces, mis queridos hermanos, ahí les estoy dando material a su merced para que entiendan por qué esto es lo negativo. Cuando se hace un partido de fútbol y la gente grita ¡Gol! Y toda esa euforia, en ese momento el tributo de su energía genética que debería ir hacia los soles se le está entregando a un demonio que se llama Algol. Y la gente se descarga. Ya se han hecho experimentos y las personas que viven en ese tipo de emociones al ratico tienen descargas y poluciones por esa, al corto tiempo, en ese mismo día, son mucho más propensas a este tipo de situaciones. Cuando en el año 1978, en el Mundial de Argentina, que jugó Argentina versus Holanda, cuando Argentina marcó el gol, el último gol, hubo un temblor en toda Argentina de creo que 2 a 3 en escala de Richter. ¿Y por qué la Tierra tembló? Por la reestructuración de la esfera. En ese momento, esa energía que movieron todos los millones de argentinos se vio en ese instante. En el Mundial del 2014, que se estaba dando un banquete gigantesco, el señor Algol, el señor demonio Algol, la tierra sufrió hambre bastante y propició la guerra de la operación Plomo Derretido, en los cuales entraron el mismo Netanyahu de hoy,
entró a Gaza en ese entonces y mató a miles, lo mismo que está haciendo ahora para alimentar, y eso lo propició la misma esfera para producir fósiles y alimentarse ella. De eso hablamos la clase anterior. Entonces, en una palabra, mi querida Laudeimar, toda la energía que debiera ser mutada hacia Dios es encauzada hacia potencializar los más bajos instintos de las personas. Esa es mi recomendación. Ahí le dejo. Gratísima. Maestro, gratísimas. Pero yo le expliqué al niño lo de cómo había nacido el fútbol. Fue con la cabeza de los cristianos, que fue en el circo romano y que les quitaban el miembro viril a los que mataban. Y por eso era que se veía así en el balón esos pedazos o sea, que no se veía liso. Entonces, que a eso se debía, porque a medida que le iban quitando los prepucios a los que mataban, a los crísticos que mataban, pues daba esas figuras y así iban completando, iban cubriendo la cabeza de un cristiano. El niño se lo dijo a la mamá y la mamá dijo que no, que eso no había nacido así, que eso había nacido entre los mayas, una cosa así. Total es que por el Mire, YouTube hay voy a otras cosas. explicarles qué pasó en los mayas para que no tengan confusión. En los mayas sí hubo un juego de pelota, pero la pelota era más chica. Y curiosamente, con lo que se golpeaba esa pelota era con la cadera. Y el propósito era meterla arriba en un aro que era vertical, no horizontal, sino vertical. Eso es o también un simbolismo. El hueso sacro tiene unas conexiones que puede ser conectado con los infiernos o también conectado con los soles más altos. El bregar a meter ese punto, golpeando con la cadera para meterlo en el aro, ¿qué estábamos proverbiando en ese momento esos seres mayas? Tomar la esfera y lanzarla hacia lo más alto, hacia el anillo no te pases, o sea, hacia las regiones de orden superior. Con un juego de pelota de este tipo, la tierra, la energía que se recibía con esto, subía los niveles energéticos de esa esfera. Ojalá toda la tierra jugara, toda la esfera tuviera este tipo de juegos. Le cuento que la humanidad hace rato se hubiera celestializado en grado sumo con un tipo de juegos como estos. Entonces, no podemos confundir jugadores paraguayos con guayos para jugadores. Son dos cosas muy distintas. Esa es mi contesta, su merced, para que le explique también a ese vuestro nieto. Gratísimas. Gratísimas, venerable maestro, gratísimas. Bueno, mis niños, ahora sí vamos a hacer la oración para cerrar la clase. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito hoy. Gratitud, gratitud por todo el conocimiento y la sabiduría que hoy nos has entregado a este grupo, que hoy reunidos aquí en tu cimbre estamos. Concédenos, amantísimo Dios, poder hacer carne y sangre estos conocimientos, poder entenderlos
a profundidad y altura, y poder enseñarlos y enseñarlos a nosotros mismos también y llevarlos a cabalidad su complicierto. Os lo pedimos por el Cristo y por el Cristo. Aún sea. Gratísimas a todos, benditos sean. Y los esperamos, si Dios lo permite, mañana en la clase de la alquimia del amor. Estamos hablando del amor a nosotros mismos, cómo desarrollarlo, cómo aprender a amarnos a nosotros mismos. Están cordialmente invitados. Mañana los esperamos. Paz y luz, bendito sea.